Un cordial saludo para todos. En la sesión de hoy vamos a revisar algunos aspectos del famoso y siempre polémico artículo 18 de la ley notarial, que tiene que ver con las atribuciones exclusivas de los notarios y que, si bien podemos pensar que lo conocemos ya bastante bien o de memoria, a medida que este artículo se analiza en clases de posgrado o hay casos concretos que se conversan con los notarios, van apareciendo determinados temas de interpretación, en algunos casos aparentes vacíos, en otros casos nos llevan a temas de planteamiento procesal que con la ayuda también del criterio de ustedes podemos ir dilucidando en el tiempo. Uno de esos temas en el artículo 18 está cuando se habla en el numeral 5 de la certificación de documentos bajo las siguientes modalidades. A. Dice, dar fe de la exactitud, conformidad y corrección de fotocopias certificadas o de documentos que se exhiban en originales, conservando un ejemplar con una nota respectiva en el libro de certificaciones que llevará para el efecto. Este es uno de los temas más cotidianos para los notarios, pero también de mucho peligro, porque el notario tiene un trabajo constante. Durante todo el día le están llevando documentos, etc. Y el dar fe de la exactitud, conformidad y corrección, esa tercera palabra, ¿a dónde lleva? Es decir, cuando algo está correcto, significa que está bien. Tiene que entrar a analizar el fondo. Me han preguntado algunos notarios hasta qué punto lleva esa expresión. Pues bueno, definitivamente no es el sentido que el notario que va a hacer una certificación de que un documento es igual al otro deba entrar a analizar su contenido. De hecho, inclusive cuando se hacen suscripciones de escrituras públicas, los notarios no deberían entrar a eso, más allá de una sugerencia. En lo personal, en mi vida profesional, he tenido temas donde, por ejemplo, el notario me ha dicho, oiga, esta cláusula que está en este contrato no debería ir. Y yo le he dicho con mucha cortesía que eso no le incumbe, ¿no? Porque no es el área de él o la notaria o notario hacer una corrección de fondo. Ahora, claro, si el notario ve que estoy haciendo un contrato para asaltar un banco y repartirme el producto de lo asaltado, pues posiblemente va a decir, yo no me quiero meter en un tema ilícito, que es distinto. Pero más allá de una sugerencia que él la pueda hacer por querer ayudar, por querer colaborar, porque conoce al abogado, no debería él intervenir en cuanto al contenido, porque eso ya es una negociación o decisión de las partes y de sus abogados. Si en eso, que es una escritura pública, no se permitiría esa intromisión, llamémoslo como quieran, entonces no tendría sentido que cuando usted le lleva copias certificadas de documentos que están en originales, se puede interpretar que el notario deba hacer ese tipo de opiniones. Es decir, más lo vamos a interpretar como que todo está exactamente igual que lo que le están exhibiendo. Ahora, ¿qué sucede si es que lo que a él le están llevando son 35 copias de un contrato que tiene 25 páginas? ¿No? El problema es que el notario no va a poder constatar que las 25 páginas estén exactamente iguales en las 50 ejemplares. O tendría que poner una persona que se ponga a leer todo, o él tendría que ponerse a leer todo, y no es rentable ese tiempo, que serían 4 horas, 5 horas, lo que sea, a ponerse a ver que todo es igual. ¿Por qué la preocupación? Porque podría haber eventos en los cuales se quiera perjudicar, engañar al notario, llevándole, por ejemplo, 25 contratos de 20 hojas cada uno, pero en el contrato número 21 una hoja está cambiada con otra cláusula, con otro tipo de valores, y como el notario sella y firma en serie,
y está autenticando y diciendo que eso es igual que el original, entonces puedo yo obtener, sacando las copias que estaban bien, la que tiene esta alteración, y tengo un documento firmado por notario, con sello de notario, que está afirmando que lo que dice ahí es igual que un original, lo cual no es cierto. Claro, hay una fórmula muy sencilla para evitar eso, que es que el notario saque las copias directamente en su despacho o las mande a sacar con una persona de su confianza, y así estar seguro que lo que consta en la copia es exactamente igual que su original. Pero son precauciones que él siempre debe tener, porque pues obviamente siempre hay personas que están tratando de buscar obtener documentos que tengan una apariencia de legalidad o de formalidad, y la quieren utilizar pues para fines no ortodoxos, y el notario tiene que estar muy atento. Y aquí el B del mismo numeral 5, el notario a través de su firma electrónica podrá otorgar copias electrónicas certificadas de un documento físico original o de un documento electrónico original. Además podrá conferir copias físicas certificadas de un documento electrónico original. Esto es lo que llamamos la materialización o desmaterialización, dependiendo de lo que se haga, de documentos, y que tiene aplicación con la ley de correo electrónico, etc. A ver, aquí hay algunos puntos que se han dado. Hay notarios que ponen sus límites, más allá de que pues no hay una normativa que así lo establezca. Por ejemplo, hay notarios que dicen: yo no voy a hacer ningún tipo de materialización o diligencia sobre mensajes de WhatsApp. ¿Por qué? Dicen: el WhatsApp es un sistema de comunicación electrónico altamente manipulable. Porque uno, yo no sé si la persona que aparece del otro lado, que dice que se llama fulano de tal, no es un número grabado con esa información falsa. Entonces yo le puedo decir: muy bien, si tiene esa sospecha, vea el número de teléfono, y más allá de que el número de teléfono tenga un nombre, pues el número de teléfono nos va a garantizar que es de la persona que aparezca en los registros de telecomunicaciones, más allá del nombre falso, y se podría descubrir ahí un fraude. Hasta ahí hay un elemento de protección. Pero otro tema es que también los mensajes de WhatsApp son manipulables en tanto y cuanto yo puedo eliminar mensajes intermedios, y a través de la eliminación de mensajes intermedios, no obstante el chat es cierto, al hacerlo, al mutilarlo, le cambio el sentido. Un ejemplo pues medio coloquial como para entender la figura es que una persona le escribe a la otra: te voy a ir a matar, ¿no? Y después le pone: jaja, es broma, y yo quito el jaja, es broma. Entonces ya tengo una amenaza. En el otro caso tengo un mensaje cómico de un amigo. Entonces, dependiendo de lo que yo pueda quitar en determinado tipo de contexto, también puedo cambiar el sentido de una conversación. Entonces, en vista de este tipo de manipulación, hay notarios que dicen: yo no quiero meterme porque después voy a tener problemas. Otros dicen: bueno, yo certifico que es lo que me están enseñando, no tengo por qué garantizar que eso es auténtico, lo cual se engancha con lo que anteriormente estaba diciéndoles. Esos son los notarios que sostienen que ellos no son fedatarios de un contenido, sino de una apariencia o de algo que están exhibiendo en ese momento. Él puede dar fe que ese pantallazo, como se dice vulgarmente, es lo que él ha podido ver en ese teléfono. No puede dar fe de la certeza o de la no manipulación, porque el notario no es adivino para poder saber si eso tuvo algún tipo de manipulación o no. Claro, hay casos en los cuales la manipulación es mucho más compleja y el notario se siente mucho más seguro. El típico caso son los emails. El correo electrónico o email, ¿no?, llega y yo no puedo alterar su contenido, porque si el notario entra, yo doy la clave o ingreso ante él con mi clave a mi dirección de correo electrónico, y tengo un mensaje que ha llegado el día de hoy a las 2 de la tarde de pues Pedro Páramo, entonces yo abro el mensaje y el
el notario va a dar fe que en mi bandeja de entrada existe un mensaje a tal hora de la cuenta de Pedro Páramo, que será pedropáramo@gmail.com, y que dice tal texto. Ahí no puedo manipularlo, porque es la constatación de un mensaje en su estado puro. ¿Cómo puedo cambiar ese email si lo estamos viendo directamente en la bandeja de entrada? Ahora usted me puede decir, es que yo me puedo crear una cuenta, ¿no?, que se llame Pedro Páramo y escribir. Entonces volvemos a lo mismo. Si usted me lleva al área del engaño, de que se puede hacer trampa, pues me va a ganar. Se puede hacer trampa. Y al notario se lo puede engañar. Y al abogado o al juez se lo puede engañar. No se trata de que esas posibilidades no existan. Pero si el notario tiene el cuidado de poner que eso es lo que él ve y que esa es la dirección que consta, y la persona afectada después puede demostrar que esa dirección nunca fue de él y que es una dirección inventada, entonces estamos hablando de un fraude donde el notario no tiene ya nada que ver. Y obviamente ya ha habido una elaboración de un email con un nombre falso para enviar la información y crear algún tipo de problema. Por supuesto que eso se podría dar. Es más difícil cuando hablamos de secuencias de email. Por ejemplo, cuando yo quiero probar una relación comercial. Entonces tengo un email donde yo recibo una petición o una propuesta comercial para enviar determinado tipo de mercadería. Yo contesto el email dándole cuáles son mis condiciones y precios. Viene la contestación haciendo los ajustes, o como solemos decir en el Ecuador, los regateos, hasta que finalmente se llega a un acuerdo y se está bien, acepto el precio y mañana hago el primer envío. Y después al día siguiente hay otro email donde digo, aquí esto le estoy enviando. Todo eso, que es lo que vulgarmente se llama la cola de mensajes, es mucho más difícil de manipular, porque estamos hablando de mensajes concatenados que van y vienen y que tienen un tipo secuencial. Por lo tanto, no digo que es imposible, pero se complica un poco más, que hay una manipulación como podría ser más sencillo en un mensaje concreto, es decir, en un solo mensaje que se envíe. En el numeral 8 del artículo 18, dice la ley, conferir extractos en los casos previstos en la ley. Entonces, cuando usted escucha conferir extractos, le suena a un área netamente judicial, es decir, un acto de juez. Ya vamos a aclarar esto del extracto. Eso me lleva a un análisis que ha sido también una discusión un poco complicada cuando hay notarios, por ejemplo, haciendo un curso de maestría, y también hay jueces. Vienen un poco los enfoques. ¿Hasta qué medida la ley notarial le ha cedido a los notarios facultades jurisdiccionales? Yo diría que sí hay algo de excepción. La jurisdicción no puede ser materia de excepción. La jurisdicción no puede ser materia de entrega a otros funcionarios porque nace de la ley exclusivamente para los jueces. Sin embargo, no sería la primera vez que funcionarios que no son jueces tendrían potestades jurisdiccionales. Creo que uno de los principales ejemplos, antes de que existieran los llamados jueces multicompetentes, es decir, estos que absorben varias materias, sucedía que cuando no había un juez en un determinado sitio, podía pedirse el auxilio a un funcionario como por ejemplo un teniente político, lo que se llama una comisión, lo inverso al deprecatorio. Por lo tanto, el juez comisionaba a un funcionario de inferior rango administrativo, porque así lo es, y ese teniente político, en el caso del ejemplo, tomaba una declaración juramentada y hacía exactamente lo que hace un juez. Estaba con el testigo, le tomaba el juramento, le hacía las preguntas, ¿no? En el sistema anterior del procesal, pues el juez leía las preguntas. Hoy puede hacerlas la otra parte, pero el juez, en este caso el teniente político, si queremos poner el ejemplo, es el que tiene que vetar las preguntas que se consideren prohibidas por la ley
Todas esas son facultades absolutamente de juez. Cuando aparecen los jueces multicompetentes, entonces el tema se termina en ese aspecto. Pero en la ley notarial tenemos ciertos vestigios de eso. Como por ejemplo, cuando le dicen al notario que tiene que notificar y la tiene que hacer él. Ya vamos a entrar en más detalles allí. Pero a lo que voy es que en esto de conferir extractos es uno de los elementos que deja confusión. ¿Cómo puede conferir un extracto para que sea publicado por la prensa si esa es una atribución netamente judicial? Pues bueno, en este caso se lo permiten precisamente porque está refiriéndose, o tenemos que concordarlo, con el numeral 23, que tiene que ver con la liquidación de sociedad de bienes o la sociedad conyugal. No nos olvidemos que el artículo 18 nace como una, o se reforma, digamos, porque existía, pero se reforma con la intención de liberar a los jueces de trabajo y dar a los notarios determinados tipos de diligencias que las pueden hacer a criterio del legislador sin necesidad de que marquen actos de jurisdicción pura. Es decir, no se entrometen en las facultades de los jueces. Sin embargo, esto no puede ser o no parece ser del todo absoluto. Por ejemplo, en el artículo 23, perdón, el numeral 23, les leo la parte pertinente. Habla de la liquidación de la sociedad conyugal, etc. Previamente a la inscripción, el notario, mediante aviso que se publicará por una sola vez en uno de los periódicos de circulación nacional en la forma prevista en el artículo 82 del Código de Proceso Civil, hará conocer la liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes de la unión de hecho para los efectos legales consiguientes. Aquí hay varios puntos de orden, como dicen los políticos. Primero, obviamente el Código de Proceso Civil está derogado ante la aparición del Código Orgánico General de Procesos y se debería interpretar que donde dice CPC, o sea, Código de Proceso Civil, debe leerse Código Orgánico General de Procesos. Hasta ahí estamos bien. Pero el problema es que aquí hay un numeral de artículo, que es el 82, que es el que se refería a la citación por la prensa en el Código de Proceso Civil. Entonces, si queremos hacer un reemplazo completo, entonces también deberíamos cambiar este artículo, a pesar de que está escrito, a lo que dice hoy el 56 del COGEP, que es el equivalente al 82 anterior del CPC. Y ahí empiezan los problemas, porque resulta que el artículo 56 tiene un evento distinto para la citación por la prensa. La publicación de un extracto de citación por prensa conlleva varios elementos en el juicio. Un juramento de que se conoce la individualidad o la residencia del demandado, una autorización del juez, etc. Y en este caso no lo hay. Y usted me puede contestar, pero en el artículo 82 del CPC también habían esos requisitos, así que no nacen porque se cambia el COGEP. Y le voy a decir, sí, parcialmente tiene razón. El gran problema es que el artículo 82 solamente tenía como un elemento previo el juramento del desconocimiento, mientras que el 56 tiene también la exigencia de un certificado expedido por el Departamento de Migración que indique si la persona ha salido o no ha salido del país, y dice que eso es un elemento indispensable para poder hacer la publicación. La pregunta es, ¿hasta qué punto esta norma la tenemos que aplicar al notario con todo el bagaje del artículo o solamente aplicamos la parte de la publicación? Porque si me mencionan de acuerdo al artículo 82, el artículo 82 tenía todo eso también que tiene el 56. El juramento, la imposibilidad, el que el juez haga una orden. Es más, la publicación siempre fue de 3
publicaciones que reemplazan a las boletas. Y acá se habla solamente de uno